Vamos a ver a Carlos Romanelli. Carlos Romanelli es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. La bajante del río Paraná será peor a la del 2020 y la más importante de los últimos 50 años, pero mejor que lo cuente Carlos. Hace unos días se superó por debajo el nivel mínimo que se había registrado el año pasado en el puerto de Corrientes, y es dable esperar obviamente que en los próximos días, es cuestión de un par de días solamente, se haga lo propio con los niveles, por ejemplo aquí en el puerto de Paraná. Incluso lo que ocurrió en Corrientes estuvo disimulado, o esto está postergado un poco por el pasaje de la onda artificial, que significó la liberación de agua para facilitar el pasaje de las embarcaciones paraguayas ojeras, esa maniobra que se hicieron desde las presas coordinadas, ¿no? Itaipú y Yacyretá. Ahora bien, estamos con la continuidad de la bajante, la cual se va a profundizar. Tenemos que recordar solamente que históricamente los mínimos en esta parte del Paraná se dan en los meses de agosto y septiembre, e incluso octubre, y es recién en ese momento, octubre, donde empiezan las lluvias en la parte alta de la cuenca, en territorio brasilero, y depende dónde se manifiesten estas lluvias. No hay perspectivas, sino después, hasta 2 meses luego de octubre, que tengamos mejorías en cuanto a niveles, ¿no? O hasta ese tiempo se podría llegar a esperar. En primer lugar, para lo que es este paisaje ribereño de la ciudad de Santa Fe, aquí en la laguna Setúbal, podemos tender a pensar que estamos repitiendo la escena del año pasado en cuanto a este paisaje costero, pero en realidad sí, se repiten niveles hidrométricos bajos, pero el sistema ha seguido evolucionando todo este tiempo, y las transformaciones que en distintos momentos comunicamos desde nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas iban a ocurrir en cuanto a cambios en el paisaje, se han ido manifestando. Para el caso de brazos íntimamente asociados al cauce principal del río que forma nuestra frontera con la provincia de Entre Ríos, tenemos la situación de cegamiento de algunos de esos brazos que se han cerrado por completo y han desaparecido en el transcurso de un año, o la progresión del achicamiento de otros cursos, sedimentaciones importantes, por ejemplo en la zona de la desembocadura del río Colastiné, donde se proyectaba realizar el nuevo puerto de Santa Fe, que es una zona de sedimentación bastante comprometida, mientras que otras partes del sistema, porque recordemos que esto es el 10º río más grande del mundo y por lo tanto no todo responde de la misma manera, otros cauces secundarios también del río, como el arroyo Leyes o el río Coronda, han continuado sus trabajos de erosión y transporte y depositación de sedimentos, ¿no? En particular, por ejemplo, el caso del arroyo Leyes y las sedimentaciones que realiza al norte de la ciudad, al norte de la laguna Setúbal, en la forma de un delta, han progresado en todo este tiempo, e incluso más acentuadas que en periodos de aguas altas anteriores, ¿no? Tenemos registros de avances de hasta 600 metros puntuales en tan solo 6 meses, entre abril y octubre del año pasado. Este comportamiento desigual que te estaba comentando respecto de cauces próximos al principal del río y otros más alejados, está involucrando un cambio sustantivo al término de este periodo de bajante, que no tenemos previsión de cuándo termina en estos momentos, solamente sabemos que se va a profundizar y va a permanecer, ¿no? Al menos hasta fin de año. Va a involucrar un cambio en la red hidrográfica de cursos del río. Nuestras investigaciones indican que
en lo ancho de la planicie suele haber cambios sustantivos en el término de 50 más menos 20 años, y cuando terminen estos episodios de caudales y niveles bajos, vamos a tener que volver a examinar el río, porque la situación hidrográfica de jerarquía de cauces va a ser notablemente diferente. Esto que estoy manifestando de cambios locales tienen validez para los 12.000 kilómetros cuadrados de extensión que posee la provincia de Santa Fe en el ámbito de la planicie de inundación del Paraná. Son, en términos de hectáreas, 1.200.000 hectáreas que están siendo aprovechadas para diversos usos, entre ellas, por ejemplo, la ganadería. Y una de las cuestiones que no deberíamos repetir justamente del año pasado y que fue muy impresionante es el tema de las quemas. Y después hay otras previsiones más que tienen que ver desde cuestiones de infraestructura que atañen a las tomas de agua y hasta cuestiones que no son penosamente familiares, como por ejemplo los cuidados. Y no queremos que sean penosamente familiares. Los cuidados, me refiero al tema de que va a haber nuevamente un escenario como el año pasado del lecho lagunar emergido, y tenemos que recordar que hay peligros asociados debido a la presencia de los pozos de dragado, etc. Entonces el consejo nuevamente de mantenerse un poco apartado de la línea de agua-tierra y desalentar lo que son los cruces de la laguna, ¿no?